¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este nuevo video voy a corregir el dibujo de un suscriptor que me mandó. Abajo en la descripción voy a estar dejando el link al Discord para que se puedan unir y mandarme sus dibujos. Y bueno, acá Void nos comenta que acá hizo más personajes y se concentró en hacer más legible la silueta. Así que muy bien, vamos a comenzar. Bueno, primero y principal, la silueta está mucho más clara. Esto está buenísimo porque no estamos juntando todo el brazo con el cuerpo, sino que lo estamos separando, y eso está muy bien. Estamos dando muy buena información al espectador de cómo es la pose de este personaje. La estamos haciendo hasta mucho más expresiva, así que eso va por muy buen camino. Y esta pose también va por buen camino porque en perspectiva se comprende con la silueta. Eso está muy bien. Ahora falta ajustar algunas cosas, como por ejemplo como la cabeza, las manos. Así que vamos al punto más importante, que creo que es lo que más va a ayudar a mejorar estos dibujos, y es básicamente pulir bien estas formas. Por ejemplo, acá el pelo vemos que está como muy comprimido. Está, parece no parece tan, o sea, no me está diciendo que esto es pelo, porque parecen como bloques que están por encima de la cabeza. Parece más como si el personaje tuviera un casco. Y como vemos acá en la silueta está hasta distinto, porque tenemos esta curva, y acá en cambio se pierde y tenemos una figura totalmente distinta. Bueno, ahí tenemos la silueta del pelo, que también recomiendo que hacer como sacar algunos pelos para afuera, o en su lugar, no sé, hacer como una figura dentro, como hiciste acá, pero también con lo que es el pelo, para que se comunique mejor. Esta misma parte, por ejemplo, sacar algunos pelitos así, para eso, para que se comprenda mejor. Y vamos, por ejemplo, supongamos que tenés este boceto y lo querés corregir para lograr que la silueta sea más clara. Entonces vamos a bajarle la opacidad. Bueno, voy primero a definir lo que son las formas generales. Entonces para eso también usar las referencias y apoyarnos con la información que hayamos estudiado previamente o observado. Yo, por ejemplo, como me enfoco más en lo que son criaturas, no tengo tanta práctica con los rostros, así que en ese lado no te puedo dar un consejo, porque no conozco mucho del tema. Pero lo que sí sé, en base a haber observado, por ejemplo, es saber más o menos cómo son las formas del cráneo, que primero en la frente viene como así, y después en la parte de los ojos se hunde, se va hacia adentro, y después vuelve a salir, porque acá hay un hueso que es el cigomático. Entonces eso hace que salga esta silueta hacia afuera, y después vuelve a bajar
y cubriendo ya la parte de que es la mandíbula. Por eso, en base a la observación, ya podemos empezar a aplicar muchas cosas. Miren, acá tenemos una referencia del cráneo y lo que yo haría es esto. Ok, veo que este cráneo se ve raro, entonces vamos a observar uno real. Bueno, en este caso es un modelo 3D, pero se acerca bastante a uno real. Y empezamos a observar la silueta que encontramos en este cráneo. Y como ves, lo estoy simplificando bastante en líneas rectas para darme una idea de los planos generales. Por ejemplo, acá hay toda una forma compleja, la puedo dejar así, o si me cuesta entenderla al inicio, todo esto, entonces directamente hago la recta y después con esta recta voy escarbando la forma, y ahí sí entiendo que acá hay como un plano. Después con los dientes acá se crea otro plano. Después estos dientes de abajo están como medio inclinados. Después acá hay otro y otro y otro, y bueno, eso también depende del estilo de dibujo que queramos. Vamos a hacer todos esos planos o vamos a obviar otros. Por eso también usar no solo referencias reales, sino del estilo al que estamos apuntando. Y también esto es solo el cráneo. También después hay que entender las referencias reales de una cabeza ya con piel y todo. Pero ves toda esta variación de líneas de planos que tenemos en esa referencia real. Y ahora si vamos a una persona, no, acá agarro una referencia más o menos similar a la que estabas haciendo, y es prácticamente hacer lo mismo, dibujar encima. Ahora vamos a ir con un pincel más grueso, o sea, más duro, para que se entienda mejor. Por ejemplo, acá tenemos esta curvatura que es bastante sutil, pero se comunica, o sea, se entiende bien esto. Y bueno, básicamente eso es lo que haría para mejorar estas zonas. Y incluso aunque en el dibujo te parezca que está bien de momento y no se vea mal, incluso así es bueno hacer esas observaciones para compararlos, porque a veces no nos damos cuenta al momento de hacer el dibujo, pero si empezamos a observar referencias reales y a compararlas con lo que hicimos, ahí sí nos vamos a dar cuenta mucho más rápido de qué es lo que estábamos haciendo mal. Bueno, acá aunque no se vea muy bien, o sea, no se vea porque está detrás, también está bueno dibujar aún así las líneas para entender más o menos dónde debería terminar esta parte del trapecio. Y bueno, obviamente usar la referencia, porque como no la tengo, entonces me va a ser mucho más difícil calcular toda esa sección. Y bueno, para la próxima recomiendo también que si pueden me dejan la referencia que usaron, como para darles una mejor corrección en base a qué zonas pulir, y así tampoco
tengo que estar adivinando o buscando referencias aparte, porque si no se alarga muchísimo el, el video y no voy a llegar a cubrir como todo, o sea, lo que podía, no voy a llegar a poder cubrir todos los temas. Así que nada, si pueden enviarme la referencia, eso va a ser mucho más beneficioso y voy a poder darle mucha mejor información en base al problema que ustedes intentaron resolver, que era la referencia en cuestión que utilizaron. Y bueno, acá en esta parte lo que estoy haciendo es básicamente rodear como si fuera un cilindro, ya que desde la perspectiva que tenemos esto sería se vería así, o sea, es como un cilindro que lo estamos viendo desde arriba, y en cambio la que usaste, la perspectiva que usaste vos, sería al revés, como si el cilindro estuviera así desde arriba, o sea, lo estuviéramos viendo y el cilindro estuviera acá arriba. Acá está el plano que estaríamos viendo, y nada, básicamente eso es lo que está pasando acá, pero eso no tiene mucho sentido, ya que estamos viendo el personaje un poco desde el frente y un poquito desde arriba, así que no, para que se vea así, o hay que comunicar que hay como pliegues. Bueno, en esta zona se siente extraño porque al principio pensé que era como la profundidad, que no le estabas dando profundidad al tema de la cadera, o sea, no le estabas dando este volumen interno, pero no, el verdadero problema es el tema de cómo estás uniendo las dos piernas. Y básicamente lo que está pasando acá es que mientras la pelvis apunta hacia allá, mientras la pelvis apunta hacia esa dirección, estamos haciendo la conexión de las piernas. Por ejemplo, esta más o menos encaja, pero el problema es que acá la otra pierna, la pierna derecha, está pasando por encima de la pelvis, o sea, parece que se está conectando justo en esta zona, y eso es imposible que pase, así que básicamente así que nuevamente utilizar la mayor cantidad de referencias posibles. Así que vamos, por ejemplo, acá, o sea, Pinterest, y utilizar algo que te ayude a entender esto mucho mejor. Y acá ves, como mencioné, acá está voy a hacer con otro más duro. Acá está la línea central de la pelvis, y como vemos, la pierna
está acá, está en esta parte lateral, se está conectando ambas piernas. Entonces básicamente es eso lo que hay que ajustar, que estas piernas se conecten en esa sección que estamos viendo en la referencia. Y bueno, para ir cerrando el video, quiero comentar que, bueno, acá la pose de el brazo la cambié porque, como ven, yo aún así estoy cometiendo bastantes errores, y es porque es un tema al que no estoy acostumbrado a dibujar. Entonces obviamente hay un montón de cosas que no tengo idea aún, porque básicamente no las estudié. Así que básicamente con lo que quiero que se queden acá es que cuando tenemos esto, que son demasiados elementos a entender, por ejemplo, cómo colocar bien el pelo, porque acá en este caso no lo estoy colocando bien, ya que acá seguramente estaría por acá, iniciaría el pelo y yo lo coloqué muy arriba. Bueno, después la vestimenta, hacer los pliegues. También acá la vestimenta no se la hice acá porque básicamente tampoco tengo idea cómo dibujarla en este momento. Así que básicamente esto se resume a ir poco a poco estudiando esos elementos, y también no necesariamente tener que dominarlos todos para lograr esta pose. Simplemente utilizar, como ya vimos, las herramientas que más los puedan ayudar a completar ese dibujo. Por ejemplo, definir qué es lo principal, o sea, qué es lo que sí o sí tiene que estar bien en el dibujo. Entonces, si querés que a lo que más se preste atención en el dibujo sean los rostros, entonces muy bien, nos vamos a enfocar mucho en dibujar rostros, pelo, ojos y todo ese tema, y lo otro lo vamos a dejar bastante suelto. Y también lo que no sepamos muy bien cómo dibujar,
simplemente nos dedicamos a estudiar las formas básicas de ese elemento y vamos estudiando cómo es que se comportan. Quizás, no sé, ahora me lo estoy inventando nomás, pero para explicar rápidamente, o sea, supongamos que estudiamos estos guantes y sabemos que, qué sé yo, hay un plano acá que se inclina, después viene otro, después hay otro mucho más grande, y después esto de hacerlo plano, sabemos que el guante es como más circular, entonces lo hacemos así. Y de esta manera vamos comprendiendo mejor cómo simplificar esos elementos para que después no sea un problema pasarlos al dibujo que queremos hacer, porque eso es básicamente lo que me ocurrió acá. O sea, como todavía no estudié todos estos elementos, se me hizo súper complicado tratar de dibujarlos bien. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es ir poco a poco, enfocarnos en una cosa a la vez y el resto mantenerlo suelto. Y siempre encontrar como la herramienta que más les sirva a ustedes. Quizás les sirve esto, como estudiar las referencias por separado, así, las formas básicas, o quizás pueden ir a Blender, hacer esto mismo, pero en Blender, y ya tener como su propia referencia para poder rotarla en distintas perspectivas. Y de esta manera poder lograr con las formas más básicas, lograr lo que son las poses que queremos también. Por ejemplo, esta que está acá, ver cómo podemos comunicarla mejor. Porque se comprende, se comprende que es este guante de boxeo, pero aún así está demasiado plano. O sea, estas dos el brazo que está acá sería como esta figura, y después tenemos los guantes, son como figuras demasiado planas. Entonces tratar de darle, aunque sea algo de profundidad, para que no se sienta extraño con el resto de los elementos del dibujo. Entonces básicamente lo que haría sería, en lugar de empezar a practicar estas poses, primero me sentaría en entender las formas en unas poses más tranquilas, o sea, no tan distorsionadas como esa que elegiste, sino que hacer, por ejemplo, acá, no sé, el codo se va para allá. O sea, entender cómo podemos rotar estas formas o incluso acá, como lo hice en esta parte. O sea, yo lo roté para que se comunique mejor, ya que esta pose es muy compleja para mí. Entonces, como para hacerlo en el video iba a tener que buscar referencias de un montón de poses así y entender la forma exacta de los brazos. Entonces nada, como lo quería hacer rápido, entonces me enfoqué en hacer algo que ya estaba acostumbrado a hacer. Pero básicamente es eso, es estudiar las formas, ver cómo rota este brazo para comprender luego cómo podemos hacerlo mejor en perspectiva,
ya que si tenemos, no sé, por ejemplo estas figuras, ya después se me va a hacer más fácil hacer como esta perspectiva de que se está acortando, o sea, es que está en escorzo. Y ahí estaría más o menos. O sea, ves cómo acá lo puedo rotar un poco mejor y hacer esa profundidad. Pero obviamente esto va a ser mucho más beneficioso si lo haces encima de fotografías, para enfocarte en comprenderlo antes de tratar de hacer algo súper detallado sin tener la información para poder lograrlo. Y bueno, como último punto que me gustaría mencionar, bueno, primero voy a sacar todo este quilombo que hice con las líneas. Por ejemplo, esta parte del brazo está bastante gruesa y esta en comparación está muy delgada. Después acá, en esta parte, tenemos una línea bastante gruesa y que se corta de repente a una mucho más delgada, y que mira, esta está mucho más oscura, con un color así, y esta no, está más clara, es un color más desaturado. Entonces, tener cuidado con cómo manejamos esos grosores. Lo mismo acá, siempre como que hay una punta que llama demasiado la atención porque se vuelve mucho más oscura que toda esta línea que hiciste antes. O acá, esta parte del cuello, por ejemplo, hay dos líneas y eso genera confusión en cuál es la línea correcta, cuál es la que quisiste hacer. Entonces, para eso, mira en este caso, en lo que hice yo, esta se entiende que es como la correcta porque el grosor está mucho más definido. En cambio, esta se entiende más que es una línea de boceto que la hice como para ir calculando esas proporciones que quería. Y también para arreglar eso, lo que hacemos es, por ejemplo, ¿ves? A mí también me está pasando, pero lo que hay que hacer para arreglar eso es, una vez tenés como este primer boceto, haz la opacidad y vas poco a poco definiendo mejor esas líneas. O si no querés hacerlo todo de cero, lo que haces es vas a el boceto que ya hiciste y borras estas zonas que no están muy claras y las volvés a hacer. La idea también no es tener un dibujo súper limpio con cada línea perfecta, sino más bien enfocarte en qué es lo que no te está aportando. ¿Qué es lo que no te está aportando al dibujo que quieres hacer? Por ejemplo, realmente preguntarte, ¿necesito este grosor de línea para esta sección del dibujo? Lo mismo acá, necesito este grosor, lo puedo comunicar con una línea más fina. O sea, hacerte esas preguntas para poco a poco ir corrigiendo esos malos hábitos de hacer líneas que no estén claras luego en el dibujo final. Por ejemplo, esto está muy bien. O sea, el grosor acá que utilizaste, esto está bien porque me está comunicando que esto está
por delante de las otras figuras que están atrás. Quizás hubiera hecho un poquito más gruesa esta o un poco más delgada la que está atrás. Para que se comprenda mucho mejor eso, cuál está por delante, cuál está por detrás. Fijarse uno mismo en el pincel que está utilizando. Por ejemplo, este es un pincel duro y es bastante complicado de utilizar porque va a generar eso mismo que te está pasando a vos, que son estos puntos donde la línea es bastante gruesa. Entonces ir probando los grosores. Por ejemplo, este me gusta mucho más, o sea, es el mismo pincel, pero le bajé el grosor y ahora hace cosas mucho más claras. Y en estas zonas que están así, simplemente o las borramos o hacemos eso de dibujar encima en otra capa. O en lugar de que todas las líneas se junten, podemos hacerlas que estén como casi tocándose, pero no. O mejor, podemos probar un pincel con baja opacidad y esto va a ser mucho mejor porque no se van a notar tanto esos trazos bastante oscuros. Bueno, lo último, ya sí, sería que para que no te pase esto de que hiciste la silueta y que el pelo se ve totalmente distinto al que teníamos acá. Por ejemplo, esta es la figura del pelo y esta es la figura del pelo en silueta. Es como que se cambió totalmente. Entonces lo que hacemos en ese caso es debajo de la capa del boceto pintamos con otro color. Lo que hacemos es empezar a rellenar y lo hago de esta manera para no tener que estar haciendo como pintando todo, sino que con esto lo que hacemos es ahorrarnos todo ese trabajo para usar luego lo que es la herramienta del bote de pintura. Y mira cómo estoy prestando atención a las líneas que ya hice antes para que la silueta para generar una silueta fiel al boceto original.
Y bueno, una vez ya tenemos todo esto, mira, casi me olvido que esta parte no va dentro de la silueta. Ahora sí, ahora que tenemos todo esto marcado, simplemente ponemos lo que es el bote de pintura. Y ahí ya tenemos finalizada esta corrección. Mira que aún hay cosas por pulir. Por ejemplo, esta zona, ves cómo se me escapó un poquito la mancha. También fijarse que eso no ocurra. Y ahí lo que podés hacer o es borrar las manchas o pintar con el color del fondo directamente. Y eso sería básicamente lo mismo que borrar. Y ir ajustando esas imperfecciones. Y nada, gente, hasta acá dejo el video de hoy. Acá ven cómo estaba en un inicio. Y este fue el resultado final de la corrección. Así que nada, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya sido de mucha utilidad. Recuerden, abajo va a estar el Discord y el Instagram para que me envíen sus dibujos o simplemente tengan dudas de lo que vieron en el video de hoy. Algún otro tema en particular, como mostrarme sus dibujos y preguntarme qué tema les conviene estudiar. Cualquier tipo de duda es bienvenida. Así que por eso tienen mi Instagram, mi Discord, para que hagan esas consultas. Así que nos vemos, gente, que estén muy bien y mucha suerte en su arte. Chao, chao.